Bienvenidos a Jóvenes Juristas, un espacio de discusión e intercambio de ideas sobre diversos temas de actualidad, platicar con expertos, compartir experiencias y promover el correcto conocimiento del derecho laboral en México. Bienvenidos a una nueva edición del podcast Jóvenes Juristas de la Sociedad Mexicana del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Como moderadores tenemos a Patricio Gleason y a su servidora Andrea Mendoza. En este episodio tendremos el honor de contar con la participación de la doctora Nora Isabel Anguiano Guerrero, quien nos platicará sobre las implicaciones de la reforma al Infonavit, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 21 de febrero del 2025, y en donde se establece una nueva facultad al Infonavit, que es la construcción de vivienda, disminución de porcentajes de participación del sector patronal y obrero en la administración interna del Infonavit, obligación de los patrones de pagar al Infonavit préstamos incluso ante incapacidad de los trabajadores, entre otros puntos importantes. La doctora Nora cuenta con las licenciaturas de Contaduría y Derecho, es maestra en Derecho Fiscal y Derecho Laboral, así como candidata a Derecho Laboral por el Instituto de Posgrado de Derecho. Tiene una amplia experiencia en temas de seguridad social e impuestos y actualmente es asesora independiente, en donde ha brindado apoyo a diversas empresas. Es miembro activo del Colegio de Contadores Públicos de Tampico, presidenta de la CROS Región Noroeste del Instituto Mexicano de Contadores Públicos e integrante de la CROS Nacional del mismo instituto. Docente de la Universidad del Noroeste, así como redactora de diversos artículos especializados en seguridad social e impuestos. Bienvenida, doctora Nora, el escenario es suyo. Muchísimas gracias, maestra Mendoza, muchísimas gracias, maestro Gleason, por la invitación y bueno, muy contenta de platicar de este tema que es tan relevante y fundamental para tanto los patrones como para los trabajadores en diversas materias, como puede ser finanzas, como puede ser el respeto al derecho a la vivienda de los trabajadores, pero bueno, tendríamos que encontrar un punto de equilibrio, ¿verdad? Para efecto de aplicar este nuevo cambio en la ley del Infonavit. Y pues sí, como bien lo comenta, esta reforma se publicó en el Diario Oficial el 21 de febrero, iniciando su vigencia a partir del día siguiente, 22 de febrero. Y entre otras cosas, esta reforma, como bien lo dice, trae los temas fundamentales, es un poco el cambio en el número de integrantes de los órganos importantes del instituto, ¿verdad? Como el de vigilancia, como el órgano administrativo, diversos, ¿no? El tema es uno de los temas importantes. Otro tema importante es que con esta reforma da puntos específicos para el nacimiento de la empresa filial constructora del Infonavit, de aquella que ahora se va a dedicar, bueno, que se va a dedicar más bien a la construcción de las viviendas, para ya sea otorgar los créditos tradicionales a los que nos tiene acostumbrados el Infonavit o dar en arrendamiento social, que también es una nueva figura para el acceso a la vivienda en México. Y bueno, que en teoría esta nueva figura de arrendamiento social pues trae beneficios sobre todo para los trabajadores jóvenes, ¿verdad? Que a veces pensamos que obtener una vivienda es algo inalcanzable. Bueno, pues en la teoría, y esperemos que así sea en la práctica, va a ser relativamente fácil acceder a este programa, ¿verdad? Y bueno, y otra reforma muy, 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 muy importante, bueno, todas son importantes, pero la que nos pegó así de lleno, fue el hecho que nos reformaron el párrafo tercero del artículo 29 de la ley del Infonavit. ¿Y aquí en qué consistía? Bueno, consistía en que bueno, sabemos que la obligación del patrón cuando tiene un trabajador con crédito de Infonavit es descontar, es retener y enterar al instituto el pago de la amortización del crédito del trabajador. ¿Qué es la amortización? Pues el abono que el trabajador le tiene que ir haciendo al Infonavit para ir pagándole el crédito de vivienda que obtuvo en algún momento. Entonces, como yo patrón estoy obligado. Anteriormente la ley me decía, bueno, me decía no descontar,
no descontar la amortización correspondiente cuando el trabajador tiene ausentismos y tiene incapacidades, en palabras simples y llanas. Entonces, ahorita, con la reforma, eso se elimina y prácticamente nos nace la obligación como patrón de descontar todo completito, el monto de la amortización del trabajador, sin importar que tenga ausentismos e incapacidades. Y pues dejando de lado que no existe salario en esos, cuando un trabajador está en esas situaciones. Entonces, estos fueron como que las grandes, los puntos medulares de esta reforma, ¿verdad? Y bueno, yo también destaco de esta reforma que por ahí del artículo quinto o tercero, pues nos hacen énfasis en que las aportaciones patronales de vivienda, ese 5% que aporta nuestro patrón por cada trabajador sobre el salario base de cotización, pues es patrimonio de los trabajadores, una. Y dos, forma parte del patrimonio del Infonavit. Entonces, o sea, ¿y como para qué? Ah, pues como para que la empresa filial constructora del Infonavit pues tenga el recurso para cumplir el objetivo, que es la construcción de viviendas, ¿verdad? Entonces digo, lo resalto porque estoy un poco, o sea, me preocupa un poquito, ya que sabemos que como trabajadores afiliados tenemos derecho a prestaciones económicas, entre ellas la pensión. Y cuando yo me pensione, si yo no ocupé un crédito de Infonavit o yo tengo todavía saldo en mi cuenta de vivienda, pues yo lo puedo retirar y como que digo, bueno, yo como trabajadora afiliada por primera vez con la ley del 97 digo, bueno, me va a tocar una pensión relativamente pequeña, sin embargo, pues voy a poder retirarlo de mi aportación de vivienda porque yo nunca saqué un crédito de Infonavit y es como que la esperanza, ¿no? De vida. Entonces, la verdad, pues fue muy importante. Yo creo que hacía mucho tiempo que no se le movía y pues eso nos ha causado, pues, o sea, ciertas conflictos, ¿no? Conflictos de aplicación prácticamente, ¿no? Entonces, pues de eso se trata la reforma, estimados, maestros. Correcto, muchísimas gracias, doctora. Creo que esta reforma tiene muchos puntos, entonces si quiere vamos desmenuzando uno por uno. En primero, tiene razón, hay un ingreso del trabajador cuando labora y por eso se hace el descuento. Cuando no labora y está esta nueva obligación del artículo 29 en donde el patrón tiene que retener la cuota al Infonavit, no sé, he escuchado en varios foros que pudiera ser considerado inconstitucional o no. ¿Cuál sería su opinión en este aspecto? Pues entiendo que no, bueno, yo también he escuchado comentarios al respecto y entiendo que no es inconstitucional, bueno, entiendo que han comentado que no es inconstitucional porque, bueno, y derivado de esta reforma, pues lo que nosotros dijimos, bueno, ¿cómo me defiendo, no? ¿Cómo me voy a defender? Y existe la figura del amparo indirecto, por tratarse de una norma autoaplicativa, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, también he escuchado comentarios que dicen, no, no puede ser autoaplicativa porque existe el criterio del Infonavit que te da la opción el criterio que salió el 13 de marzo que publicó en su plataforma, no es como tal una opción, pero te dice al final, primero te dice que no le vas a cambiar montos en el descuento ni en la amortización que viene establecida en el aviso de retención o en la emisión bimestral anticipada. Primero te dice eso y de abajo te dice en el segundo, tercer párrafo, este criterio te dice que no le vas a poder descontar al trabajador más allá de lo que tenga, de lo que haya ganado de sueldo. Entonces en ese tenor, hay quienes comentan que el amparo indirecto pudiera no proceder porque está el criterio del Infonavit. Entonces, al final de cuentas, sí nos deja la solución bastante ambigua y pues lo que estamos haciendo ahorita los patrones es pagar
pagar de acuerdo a lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Las herramientas que nosotros tenemos. Sabemos que nosotros, para hacer el cálculo de las cuotas obrero patronales a pagar, utilizamos el famoso SUA, el sistema de autodeterminación. Y hasta este momento, en este sistema no tiene una versión que adopte esta reforma, ¿sí? Que me aplique de manera correcta esta reforma, ni siquiera. Entonces, como patrón, hay quien tomó la decisión de decir, a ver, lo voy a pagar así como viene en virtud de que existe el criterio del Infonavit, que les comento del día 13 de marzo. Y hay quien dijo, ¿sabes qué? La ley está vigente. La ley está vigente y pues nosotros como contadores nos basamos en el principio de aplicación estricta de la norma. Y si la norma está vigente, en cualquier momento la autoridad me puede aplicar sus facultades de fiscalización y si yo omito el pago tal cual me lo está requiriendo el artículo 29 de la ley del Infonavit, puedo ser sujeto a créditos fiscales. Entonces, en ese sentido, tuvimos que ponernos creativos. ¿Creativos por qué? Porque a través de este sistema del SUA que les platico, hay una opción de pago de diferencias. Y aplicando esta opción, pues pudimos determinar el monto total de la amortización, aun y que el trabajador tuviera ausentismos e incapacidades en esos periodos en donde entró en vigor la reforma, que fue del 22 de febrero al 28 de febrero. Entonces, al final de cuentas, dices, pues la voy a pagar completa, ¿sí? Pero de eso me deviene otro problema. Me deviene el problema de que voy a pagar algo que yo no le retuve al trabajador, ¿sí? Es un Ahí dinero es un tema que yo no le importante. retuve. Ajá. Mande, Este, maestro. y yo, perdón que la interrumpa, yo sí estoy entendiendo bien, ¿no? Y para los amigos que nos escuchan, esta reforma del Infonavit, y hablando específicamente del artículo 29, como bien dices, oye, se publicó el 21 de febrero, ¿no? Como es una ley, es una reforma a la ley del Infonavit, como bien, oye, efectivamente la manera de impugnar esa ley sería a través de un amparo que al ser contra leyes tendríamos 30 días hábiles para promover el amparo por ser una ley autoaplicativa. Pero también pudiéramos tener la posibilidad de promover un amparo si nosotros obtuviéramos o el instituto nos estableciera un crédito Infonavit en contra de de habernos aplicado específicamente lo que marcó la reforma el 21 de febrero, sin tomar en cuenta el criterio, ahorita entro al tema del criterio, ¿no? En donde me dicen, oye, aun y cuando el trabajador esté de incapacidad, tú me pagas el crédito. Ese segundo amparo, como sería heteroaplicativo porque ya tuve yo una sanción, tendría 15 días para promover el amparo. Pero me regreso, no entremos al tema del amparo. Si me entro un poquito a desglosar o a entender qué pasaría, oye, yo como patrón, ¿no? ¿Por qué tengo que pagarle yo al Infonavit un crédito si el Instituto Mexicano del Seguro Social le dio una incapacidad? La incapacidad que le da al instituto, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, es una causal de suspensión temporal de la relación de trabajo. Es decir, mi obligación como patrón de pago está suspendida, así como la del trabajador. Entonces, por una parte, pues, yo tengo suspendidas mis obligaciones porque para eso pago el seguro. El trabajador no generó derecho a salario alguno y yo tengo que pagar un crédito de él. Pues entonces dime en dónde firmé yo para hacerme responsable, solidario con su casa, o oye, pues dame una aportación de tu casa, vamos a ser copropietarios. Pues creo que desde ahí fue algo que los legisladores no se dieron cuenta al momento de redactar la reforma, ¿no? Y por eso, algo que hemos visto con este gobierno, sin entrar a detalles del presidente anterior y la presidenta actual, es que lo mismo sucedió para efectos del tema de REPSE, que publican criterios que no son vinculantes porque no me dice quién los elabora, no vienen firmados,
no tienen una formalidad de publicación en el diario oficial, en No el tienen facultad para empezar, del ¿verdad? comité del consejo técnico, no hay nada. Pero Ujú. así actúa este gobierno actual, que hasta cierto punto, como bien lo menciona, nos dan una base para entender que a lo mejor el presentar yo ese amparo en base a la ley autoaplicativa, me van a decir, oye, pues hay un criterio que te emitió Ujú. el Infonavit el 13 de marzo, donde si no estoy mal, ese criterio me dice, oye, a ver, efectivamente sí, el artículo 29 me dice esto, pero a ver, tú como patrón, y yo aquí voy a pedirles su apoyo a que nos explique esto porque yo todavía no lo entiendo y veo que clientes míos todavía no lo entienden y muchos amigos estarán en la misma línea. Este criterio me dice, a ver, padre, a ver, tú patrón, de entrada tienes que modificar el cálculo de los descuentos que le vas a aplicar a los trabajadores para efectos de los créditos de Infonavit. Porque en los descuentos los vas a tener que tomar en cuenta de acuerdo al periodo de pago de nómina que corresponda, donde de entrada estos descuentos no pueden exceder más de lo que me marca el artículo 97 de la Ley Federal del Trabajo. Primer punto, y si no estoy mal, y sin ser abogado, sin ser contador, ¿no? Pero yo me enfoco Neurólogo. a la Ley Federal del Trabajo. Y Sí, en sí, sí. la Ley Federal del Trabajo, en la fracción segunda, oye, los pagos y abonos que tú le pagues a través del Infonavit tienen que cubrir que no excedan más del 20% del salario. Así lo dice el 97 de la Ley Federal del Trabajo, que es independiente a lo que yo platicaba yo hace ratito del 42, y que si quiero complicarles un poquito más la vida, desde la reforma, no me acuerdo exactamente de qué año fue, pero creo que en 2019 cuando me meten la obligación en el 132 de la Ley Federal del Trabajo, me dicen, oye, para efectos del Infonacot, Ah, sí, sí, sí. Sí, que ahí eh, dice claramente que no soy obligado solidario. Decía, o ajá, dice. pero este artículo, y especialmente, y en la fracción 27 porque, 26 perdón, porque sí me puse a estudiar, me dice que yo como patrón tengo la obligación que en orden de prelación a los descuentos, tengo que descontar primero el Fonacot antes que el Infonavit Sí, y cualquier otro descuento. Entonces dices, a ver, hay una discrepancia grandísima en el tema de las obligaciones como patrones, pero ver, eso nada más era como para poner un puntito más, pero me regreso a eso del 97. Entonces, oye, me dice, ok, tú tienes que, yo tengo que como patrón descontarle al trabajador lo que paga, pero me dice la parte final de ese criterio, oye, si el salario que tú le pagaste al trabajador no permite pagar la totalidad del descuento, no existe la obligación de pagar el monto total del crédito. Entonces, si lo bajo a un ejemplo, y a lo mejor aquí, por favor, si estoy en algo mal, corríjame y dime, Patricio, estás diciendo tonterías, ¿eh? Pero no voy a tomar en cuenta el tema de que tiene el trabajador una incapacidad, porque para mí al tener la incapacidad está suspendida la relación de trabajo. Pero en un obrero que tiene nómina semanal y que tiene crédito Infonavit, que tiene pensión alimenticia, que a lo mejor tiene crédito Fonacot, pero supongamos que solamente tiene el crédito Infonavit y me faltó 3 días de la semana. Yo le voy a pagar 3.5 días porque estoy pagando la parte proporcional del sí, CEPIC. sí. Pero su crédito Infonavit es mayor a lo que yo le voy a pagar de sueldo. El descuento es mayor. ¿Qué tendría que hacer yo como patrón? ¿No le pago nada? Porque le descuento todo para pagar el crédito. ¿O qué opina usted en este caso? A lo mejor poniéndolo en un Haríamos, ejemplo real, ¿no? qué estamos haciendo, ¿no? Eso es el pan nuestro de cada día cuando hacemos la nómina de los trabajadores y pues aquí habría que ajustar el descuento, ¿verdad? Hasta lo que el trabajador podría. En efecto, no lo podemos dejar sin dinero y tendríamos que
tendríamos que aplicar lo que nos dice el 97 y el 110 de la Ley Federal del Trabajo. El 97 es para los trabajadores de salario mínimo, ¿sí? Y entonces tú tendrías, o sea, nosotros de entrada tendríamos que platicar con los trabajadores, ya estuviéramos, ya vamos tarde si no lo hemos hecho, ¿no? Porque esto ya entró en vigor el 22 de febrero. Platicar con los trabajadores y hacerles firmar una especie como de adendum al contrato donde estén claros que el crédito de Infonavit es su responsabilidad y lo tienen que pagar ellos, ¿sí? Que yo, por la disposición como se modificó, yo, patrón, voy a tener que pagarlo en algunos momentos sin haberles retenido previamente, pero dejarles en claro que los trabajadores, que ellos, yo se los voy a descontar posteriormente en los siguientes periodos de nómina, ¿sí? O hasta en un momento dado en su finiquito. Ahí tendría yo que ir haciendo hasta allá tengo que pensar en que puedo llegar a hacer el ajuste, ¿sí? Por un lado. No, efectivamente, yo no puedo dejar al trabajador sin nómina, sin dinero en algunos, pues sí, no, o sea, los descuentos que no me permita la ley, yo no se los tengo que hacer a los trabajadores, bueno, ni siquiera sin su consentimiento. Tengo que seguir las reglas del juego para efecto de hacer los descuentos que se requieran, ¿verdad? Entonces, en ese tenor, el trabajador tiene que estar enterado, tiene que estar de acuerdo y y hacer los ajustes conducentes. Así de fácil, en las posteriores nóminas. Y le digo una cosa, maestro, al final de cuentas, nosotros como patrones o como noministas ya lo veníamos haciendo. ¿Por qué motivo? Hay una cédula que son propuestas de pago tanto de cuotas mensuales de Ahí va. seguridad social y bimestrales. Entonces, normalmente en las bimestrales viene identificada la amortización y los valores de descuento. Cada bimestre, esos valores de descuento y por ende la amortización sufre cambios hacia la baja, hacia la alza o hacia la baja. A veces tú le registraste en la nómina 5,000 pesos y resulta que al momento de que llega tu emisión bimestral, donde te dice tienes que pagarme 6,000 por ese trabajador, ¿por qué motivo lo incrementan? Aludimos a la inflación, aludimos a que el trabajador tuvo percepciones variables, ¿verdad? Y Y por ende, depende del crédito del trabajador, ¿no? Hay veces que si tienen ajá, crédito, pues tienen sí. un monto. Entonces, en ese sentido, tú te tienes que pagar al Infonavit lo que te dice la emisión bimestral anticipada, porque si no, eso constituye una notificación y eso te va a llevar a un crédito fiscal en el peor de los casos, con el Infonavit. Entonces, ¿qué hace uno como patrón? Para no tener broncas, porque muchas de las veces ocupamos tener nuestra opinión de cumplimiento en sentido positivo, sin adeudo, sobre todo si soy patrón REPSE, ¿sí? Sobre todo. Entonces, ¿qué hago yo? Yo pongo esos 1,000 pesos de mi dinero normalmente. Yo pongo esos 1,000 pesos y le digo al trabajador, mira, te llegó la emisión por tanto. Revísate tu cuenta Infonavit y revisa tus avisos de modificación de descuento porque también en las plataformas está avisos de modificación, aviso de suspensión y aviso pues, de retención. Entonces, si el trabajador repela, no, es que ¿por qué si era tanto? No, pues espérame, aquí viene otra cosa. ¿Por qué? Porque el Infonavit así lo puso. Y entonces, si yo no lo hago, yo me voy a meter en un problema de un crédito fiscal, ¿sí? Entonces, lo veníamos haciendo. La verdad de las cosas es que lo veníamos haciendo, pero eran casos, pues, aislados, por decir, ¿no? A lo mejor. O las diferencias eran muy pequeñitas, tanto a favor como a cargo, y no pasaba mayores, pero ahorita pensamos en una trabajadora que esté incapacitada por maternidad y que tenga crédito. Yo le tengo que entrar, yo patrón le tengo que entrar hasta que la trabajadora regrese y y esté generando, y entonces yo me tengo que poner de acuerdo con ella para decirle, a ver, los 30,000 pesos que pagué por ti en conjunto, o los 15,000 o lo que sea, te los voy a descontar en 4 quincenas o en 6 semanas, no sé.
y que la trabajadora esté de acuerdo, porque si no, yo ya me quedé con el golpe, yo patrón, y que también eso ha sucedido mucho tiempo, y sucedió que el patrón contrataba a un trabajador y el trabajador, pues, no te decía, con conocimiento de causa y pues con una mala intención, no te decía, tengo crédito de Infonavit y hasta que te llegaba la emisión Crédito. bimestral, te dabas cuenta. Y ahí caminaste también, patrón, o sea, tienes que pagar y después descontar. Pero bueno, eso lo veíamos como opcional de cierta manera, porque hay quienes decían, no, el aviso de retención dice que hasta el siguiente bimestre y punto. Y me peleo con el Infonavit en el sentido de que si me pone una aclaración patronal, pues se la aclaro. Y ahí me la voy llevando hasta que me dé la razón, hasta que yo le demuestre que no tenía ni la notificación ni el dinero, porque el trabajador empezó a laborar a partir de tal tiempo, ¿no? Pero ahora ya no, ahora nos lo ponen en ley, cosa que pues no me parece, pues en principio justa, ¿no? Y el origen de todo, el origen de este problema es, eh, pues a lo mejor voy a decir un disparate, pero la falta de conocimiento de nuestros legisladores, así es fácil, punto, donde no saben diferenciar lo que es un subsidio de un salario, donde no se acordaron que hay causales de suspensión de la relación de trabajo, que no generan la obligación de pagar un sueldo, donde se les olvida o se les olvidó que el Seguro Social les otorga prestaciones económicas a los trabajadores y que no son sueldo. Ahora, o sea, en el mejor de los casos y en función de ese criterio que, permítanme el término, está medio cantinfleado, porque primero me dice que no le descuente, primero me dice, no le muevas a la amortización, no tienes por qué cambiarla. Y o sea, me tienes que enterar prácticamente la cantidad que viene ahí. Y abajito, en el cuarto párrafo, dice, hasta donde el salario lo permitan, ¿no? Prácticamente. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Me estás dejando igual? ¿Me estás dejando Justo igual? justo en ese último punto es a lo que yo iba, ¿no? Sí, En ese último punto donde me dice, oye, si el salario pagado al trabajador no permite realizar el descuento completo, no lo hagas. no existe la obligación de la empresa de cubrir cantidad no retenida al trabajador. Entonces, me pongo el ejemplo para nuestros amigos que nos escuchan. ¿Qué pasa si tiene incapacidad o no vino a presentar no se vino a trabajar en esta quincena? Yo no le pagué absolutamente nada. No tengo obligación de pagarle nada al Infonavit. Ese sería el deber ser. De Ese acuerdo. sería el deber ser. Ese es el deber ser. Y Sí, si tomo lo que dice el criterio, eso me es lo lo que tendría permite, yo que hacer. me lo permite. Sin embargo, carecemos de seguridad jurídica, Porque en la ley dice otra cosa. porque la ley dice otra cosa. Y nada está por encima de la ley según el 133 constitucional. Y con la mano en la cintura, la autoridad me podría fincar algún crédito por diferencias en las amortizaciones. Por eso, ahorita, la reforma entró el 22 de febrero y para el 17 de marzo teníamos que haber pagado el primer bimestre de cuotas de aportaciones y de amortizaciones, pues salió el 13 de marzo. El 17, 18 de marzo teníamos que haber pagado, 19 por ahí. Entonces, ¿sabes qué, cliente? Si todavía te da chance de hacer el ajuste, o sea, no pagues conforme a la reforma, no pagues conforme a la reforma, paga normal con tu SUA, así con la versión que tienes normal, descontando ausentismos e incapacidades, pero las recomendaciones al cabo de 20 días, que es el tiempo que el Infonavit hace el match en los pagos, dice, tú me pagaste, tú no me pagaste y tú me debes, revisa el portal empresarial de Infonavit, porque es posible que ahí tengas aclaraciones patronales pendientes y que eso te lleve a una opinión negativa, ¿sí? Entonces, o sea, estamos en la incertidumbre total, como con todo cariño y con todo respeto lo viene haciendo el Infonavit. Y digo, ¿por qué? Porque, no sé,
si tienen en el radar, por ejemplo, la UMI, la unidad esta donde que el Infonavit se sacó de la manga despuesito de la UMA, cuando nació la UMA, y que se utiliza para calcular amortizaciones de créditos basados en factor de descuento, esa UMI no tiene un sustento legal como tal. Nos la publica en su portal el Infonavit y punto. Y donde tú no lo apliques, pues te vas a tener cierta problemática. Sin embargo, atendiendo al 18 de la Ley Federal del Trabajo, pues le conviene al trabajador que yo calcule sobre la UNI porque es un valor menor. ¿Sí me explico? Entonces, pues bueno, nadie va a repelar, nadie ha repelado de los trabajadores en ese sentido, pero yo como patrón digo, a ver, ¿y la certeza jurídica dónde queda? Igual ahorita, igual ahorita, con este criterio no hay una certeza jurídica porque la ley sigue vigente, ¿sí? Y lo único que me queda a mi patrón es revisar. O sea, sí, voy a hacerle caso al criterio porque es lo que más me conviene, es lo que me conviene, ¿sí? Pero también puedo tener una consecuencia secundaria. Una, no hay certeza jurídica. Dos, aún así, el Infonavit, entre su falta de parametrización de las leyes, del sistema, me puede llegar a fincar un crédito fiscal. Entonces, yo lo tengo que estar monitoreando para aclararlo o pagarlo, según sea el caso. Y digo según sea el caso, porque si soy patrón REPSE, que estoy en mi periodo de renovación de registro, por No, ningún motivo puedo tener un pendiente en Infonavit, ni en el IMSS, ni en el SAT, porque si no, no se me renueva mi registro. Y sabes, ser REPSE es mi principal fuente de ingresos. Entonces, tengo un gran problema. Yo decía, bueno, yo antes de, o sea, veíamos que se acercaba la fecha del pago y que no salía ninguna versión del SUA que aplicara al pie de la letra esta reforma. Yo les dije, pues, primero, analicen cuántos trabajadores tienen incapacitados y con ausentismos a partir del 22 de febrero, ¿sí? Del 22 al 28. Ah, o sea, punto, ni siquiera es todo el bimestre, es un cachitito. Y luego, identifiquen lo que vamos a dejar de pagar para que posteriormente lo podamos ubicar en plataforma y hacer las aclaraciones conducentes. Ahora, actualizado, para empezar. Entonces, pues digo, en el nombre sea de Dios, ¿verdad? Entonces, o sea, yo les dije, hagan eso y en el mejor de los casos, ¿no? Y luego ya viene el criterio del Infonavit y pues ya como que medio nos permitió respirar. Sin embargo, insisto, no hay certeza jurídica, porque la ley está vigente. totalmente de acuerdo con usted, doctora. Creo que es un aspecto que los legisladores no se dieron cuenta de esto, no vieron las afectaciones reales que está generando. E inclusive la misma gente del Infonavit en una entrevista decían, oye, al principio como se aplicó la ley, se modificó el criterio de lo que dice la ley, y entonces el criterio del sistema autoaplicativo, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, inicialmente puede ser que nos llegue la determinación de pago, aun y cuando con fecha posterior, que el 13 de marzo se publicó el criterio del cual ya hablamos, que da hasta cierto punto certeza jurídica de lo que tendríamos que hacer y da cierta certeza Te entre orienta. comillas por lo que decimos, porque la ley es una cosa y el criterio es, estamos entre comillas agarrados, yo les digo muchas veces de un alfiler, ¿no? Sí, 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 Con sí. David me quita el alfiler, pues me quedo con lo que dice la ley que tendría Ujú. que aplicar los descuentos. Pero justo este tipo de cosas pues, afectan muchísimo a las empresas en cuanto a pago, en cuanto a, me voy ahora a la ley federal del trabajo, oye, pues, fíjate que el crédito del trabajador pues, ya se fue muy por encima, entonces ya en una incapacidad de maternidad, suponiendo, oye, pues le voy a pagar yo, ya llevo un mes pagado del crédito de la trabajadora. Y regresando la trabajadora, ella me dice, oye, pues es que yo no te acepto, ¿qué pasa si no te acepta el descuento? Porque el 110 me dice que
pudiera yo considerarlo como un pago hecho en exceso por el patrón, ¿no? Y Sí, entonces te aplico el descuento. Y entonces tendré que cumplir con lo que me marca el 110 fracción primera, pero oye, ¿qué pasa si no pactamos esos descuentos? ¿Los aplico yo unilateralmente como patrón? Cuidado, sí, ¿no? cuidado, o sea, es una consecuencia laboral y a lo mejor yo puedo decir, yo como patrón puedo decir, es un pago de lo indebido y le pido la devolución al Infonavit y que el Infonavit me conteste y en ese tenor me seguiré defendiendo, pero vamos a caer en la ley, vamos a caer en en el párrafo tercero del 29 y no va a tener efecto. Entonces, la verdad es recaudatorio. El tema es recaudatorio, por lo que, bueno, pienso yo, ¿verdad? A mi leal y saber entender. ¿Por qué? Porque bueno, porque al final de cuentas, todas las aportaciones, pues son para la construcción, son para la empresa que va a construir, ¿verdad? Entonces, digo, sí, el Infonavit, tiene que recuperar esos dineros para, pues, esos dineros que prestó a través de los créditos de vivienda, los tiene que recuperar y pues simple y llanamente, ¿para qué? Pues para que conformen también todo su patrimonio, digo, al final de cuentas, son cosas diferentes pero igual son dineros que le están llegando al Infonavit y que le van a seguir llegando completamente. Entonces, pudiera ser ahí también, ¿no? Como algunas otras reformas, como la PTU, para mí al final es recaudatorio. ¿Por qué? Porque le vas a dar más PTU a los trabajadores y eso conlleva un impuesto, ¿sí? Porque hay cierto límite de exenciones en ese ingreso del trabajador para efectos de la ley del ISR, por ejemplo. Entonces, vas a recaudar un impuesto como quiera que sea, por ejemplo, y ahorita, pues no vas a dejar ni de recibir absolutamente nada por parte de amortizaciones. Una, dos, también puede tener un sentido paternalista, porque porque le vas a ayudar al trabajador a no generar intereses, su crédito se va a pagar siempre, no lo van a correr nunca de su casa por dejarla de pagar, como sucede en muchos casos, ¿no? Por alguna razón, bueno, sí, o sea, el Infonavit no le va a montar intereses a la deuda del trabajador, ni la vas a dejar de pagar. Normalmente, bueno, anteriormente, cuando estaban incapacitados, la obligación recaía en el trabajador, pero pues claro que nadie iba y lo pagaba, ¿verdad? Cuando estaban incapacitados. Entonces, eso generaba un adeudo mayor, más tiempo de pago, y ahora no. Ahora tu patrón tienes que pagarlo a fuerzas, tienes que pagar porque dice la ley. Entonces, se entendería que se va a respetar tremendamente el periodo del plazo del crédito, por ejemplo. Entonces, digo, pues depende cómo lo veamos, ¿verdad? Si lo veo como contador, digo, ya nos dieron en la torre a los patrones, porque tendríamos que pensar en hacer una provisión, es decir, apartar un dinerito para efecto de poderle hacer frente a aquellas amortizaciones que no retuve. Ajá, por ejemplo. Y si lo veo como abogado, pues digo, bueno, el derecho a la vivienda del trabajador se le está súper respetando, ¿no? Y no lo van a correr nunca de su casa, no le va a salir más caro su crédito, ¿sí? Entonces, híjole, aquí o sea, el tema versa en yo digo, desde el momento que van a hacer una ley o van a modificarla, pues sí tienen que analizar de manera minuciosa los conceptos, las leyes en las cuales repercute. Entonces, creo que no lo hicieron, ¿no? Creo que no lo hicieron. No lo hicieron. Y otra cosa, por ejemplo, yo les dije hace ratito, con el SUA, a través de un apartado que se llama pago de diferencias, pudimos a completar el total de la amortización. Cuando se trata de incapacidades, pagas estrictamente lo que tienes que pagar en la aportación del 5% patronal, ¿sí? Pero cuando se trata o sea, de ausentismos, normalmente antes de la reforma no lo pagabas, ¿sí? No pagabas esa parte de la aportación de vivienda. Y ahorita
tratando de pagar al 100% la amortización cuando se trata de ausentismos, terminas pagando completamente también la aportación patronal del 5%. ¿Y eso qué significa? Que hay un perjuicio al patrón, ¿sí? Si normalmente cuando un trabajador se ausenta, falta injustificada, no pago la parte proporcional de aportación de vivienda ni de amortización. Y ahorita, para respetar la modificación al artículo 29 y en aras de pagar completa la amortización, también voy a pagar completa la aportación de vivienda. Y ahí sí me está pegando, ¿sí? También me está pegando, o sea, en los dineros también me está repercutiendo, ¿sí? Estoy pagando de más. A ver, y Entonces, entonces, urge. perdón que me regrese, pero yo sigo sin entender y a lo mejor Ajá. yo estoy mal. Pero si el criterio me dice, oye, si el trabajador faltó, ¿no? Efectivamente, y el sistema o el SUA no me permite meter más de 7 faltas, ¿no? Pero supongamos que faltó esos 7 días en una quincena. El criterio me dice, oye, si no trabajó y no le pagaste, no tendrías que pagar el crédito. Usted, y aquí mi pregunta es una pregunta como si yo fuera a lo mejor su cliente. ¿Qué me recomendaría a mí, Patricio, de, oye, fíjate que tienes un abogado que no vino a trabajar esta semana y tenía crédito de Infonavit? ¿Pago su crédito o no lo pago? El criterio, mi pregunta, yo, Patricio, digo, oye, pues el criterio dice que si no le pagué yo salario y como no le pagué salario no alcanza para pagar el crédito, no tendría obligación de pagar. Pero, ¿cuál sería su recomendación, tanto para, en este caso para mí, pero ¿Sí? es un ejemplo que pudiera servir a los amigos que nos escuchan? Respetar el criterio. Yo respetaría el criterio porque eso es lo que no me afecta a mi patrón en el flujo, en el dinero, en tener que poner más. Aplicar el criterio porque, si bien es cierto, hace un momento dije, faltaría certeza jurídica, ¿verdad? Porque no está en ley. Sin embargo, el Infonavit sí trabaja y les puse de ejemplo la UMI. Entonces, el Infonavit sí trabaja. La ley, si yo quiero aplicar la ley a cabalidad, pues me meto en la problemática de tener que pagar amortizaciones que no retuve y aportaciones de vivienda que no debo de pagar, ¿sí? Pero si aplico el criterio, voy a dejar las cosas como estaban. Así de fácil, como estaban. Pagando hasta donde al trabajador le dé para su sueldo hasta lo que dé para completar o no pagar completa la amortización, hasta ahí. Y revisar si en la plataforma de Infonavit no te finca algún crédito o aclaración para efecto de tu opinión de cumplimiento, ¿sí? Para efecto de tener tu opinión de cumplimiento positiva. Digo, de que en cualquier momento el Infonavit puede dejar sin efecto el criterio, por supuesto, ¿sí? Por supuesto. Sin embargo, así trabaja el Infonavit. No te avise, por ejemplo, no te avisa, si no te avisa, te cambia constantemente los factores de descuento. La UMI no hay una publicación en el diario oficial, por ejemplo, y la seguimos respetando y la sigue siendo válida. Entonces, este criterio, pues ya lo publicó en su portal, entonces aplícalo, hasta Ok. que lo quite. Y una pregunta, doctora. Faltó 7 días. Yo a lo mejor puedo hacer uso de la causa de rescisión. Faltó más de 3 veces. ¿Tengo que hacer algo antes para darlo de baja o puedo darlo de baja, tomando en cuenta este criterio? Pues si nosotros tenemos la certeza de que se cumple esa causal del 47, pues hay que darlo de baja. O sea, no tenemos que hacer previamente nada, ¿no? Solamente nosotros tener todos los elementos para comprobar la causal de que faltó más de 3 veces en un periodo de 30 días y ya. En automático, cuando tú das de baja a un trabajador, en automático se corta la obligación de descontarlo, sí, de descontarle. Aunque, bueno, incluso esas incidencias, las bajas, por ejemplo, esas sí están contenidas en las emisiones bimestrales, donde te sugiere el pago, ¿sí? El Infonavit. Entonces, ahí sí están contenidas, ¿sí?
Lo que no está contenido son ausentismos ni incapacidades y siempre la emisión te va a indicar el monto completo de la amortización, siempre, aunque tú pagues menos, ¿sí? Si pagas menos, tendrás una justificación y podrás aclarar, ¿sí? Pero cuando hay que darlo de baja, ya, ya el Infonavit corta la obligación, por decirlo. Ujú. De acuerdo, ahí nada más no olvidemos que le corresponde al patrón acreditar la causal de rescisión en base a lo que establece el 184 de la ley, ¿no? O sea, tenemos que probarlo. ¿Y cómo probamos que eran faltas injustificadas? Ujú. ¿Cómo lo documentamos, no? Sí, Oye, emito un CFDI y me van a decir, pues no lo puedes emitir en ceros. ¿Qué pasa? sí. ¿Qué pasa si le pongo un centavo Ajá, y sí. lo timbro con un centavo de otras percepciones, pero documento las faltas? No sé. Son cuestiones que pudiéramos analizar o revisar, que creo que ese pudiera ser otro tema increíble para platicar, ¿no? En Sí, otras cómo sesiones. acreditar el hecho de que ya no vino el trabajador y bueno, y lo di de baja, ¿no? Ujú. Sí, Totalmente de acuerdo. Pero creo que este tema a mí ya me queda un poquito más claro, doctor. Agradezco su explicación muy clara. Muestra antes que nada todos los conocimientos y como bien Andrea nos hizo dar un pequeño resumen de su currículum, contadora, abogada, doctora. Creo que primero que nada muchas felicidades, ¿no? gracias. Por todos esos conocimientos. Agradecerle a nombre de los jóvenes juristas el que se acerque con nosotros, el que nos dé este tiempo, el que nos pueda brindar estos conocimientos que son claves para nosotros y para el público en general, ¿no? Darle las gracias, felicitarla una vez más y que nos invite también Sí, a claro. lo que, como nos platicaba anteriormente, justo usted muchas veces realizan este tipo de actividades, pero platíquenos para que también la gente que nos Bueno, escucha. bueno, yo, muchas gracias, muchas gracias. Yo encantada de la vida. Yo quiero mucho a los abogados. Tengo alma de abogada desde los 17 años. Entonces, yo por azares del destino tuve que estudiar contaduría, pero yo dije, yo no me voy a morir sin titularme de abogada, ¿no? Y en esas, bueno, ya desde cuándo, gracias a Dios. Entonces, pero no, no, no. Muchas gracias, la verdad, es interesantísimo el tema del derecho. Tenemos que llegar a un punto de equilibrio los contadores con los abogados para respetar los derechos tanto del contribuyente, del patrón, del trabajador, de las personas en general. Y bueno, yo participo principalmente en el Colegio de Contadores Públicos, en la Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social de la región noreste, porque yo me encuentro en Tamaulipas y el instituto divide en 5 regiones al país. Entonces, a mí me toca ahorita en este año presidir lo que es la región La Cross, le decimos de cariño La Cross, región noreste, y también, bueno, pues derivado de esto me dio oportunidad de ser integrante de la Cross nacional, ¿no? Nosotros como contadores vemos temas de dictámenes, de seguridad social, todo lo que tiene que ver con salarios, base de cotización, cumplimientos en la ley de seguridad social, desde el punto de vista patronal y pues evidentemente también de los trabajadores. Entonces por ahí estamos haciendo labor y pues mi tarea diaria es ser asesor independiente de pues algunas personas que creen en mi trabajo y pues darle seguimiento, ¿no? Por ejemplo, estas reformas del Infonavit. A ver, ahí te va un correíto donde te digo lo que se viene, donde te platico lo que a mi leal y saber entender es lo que podemos hacer y las novedades, ¿verdad? Porque es parte del seguimiento a nuestros clientes y es mantenerlos informados, ¿no? Y pues bueno, cuando gusten estar en alguna de nuestras comisiones, yo encantada de la vida, entiendo que hay medios de defensa, ¿no? No todo es darle gusto ni al IMSS ni al Infonavit, con todo cariño y con todo respeto, ¿verdad? No todo es eso. Entonces, pues con todo, o sea, de verdad, el día que gusten, nosotros nos reunimos cada 2 meses, solo que son presenciales las reuniones, ¿verdad? Sin embargo, pudiéramos
hacer la excepción. Y su servidora pues también tiene un programa, ¿no? Entonces, un programa por internet, igual en alguna otra momento me pudieran aceptar una invitación que para mí sería, bueno, que me suban el rating, que me suban el rating y no me saquen del aire. No, hombre, al contrario, muchas gracias. Como le decía, es un honor para nosotros, con mucho gusto. Seguramente Andrea y su servidor estaríamos felices de acompañarla en cualquiera de los dos momentos, de aportar, aunque sea un granito de arena. Creo que parte de esta gran idea de Andrea de crear el podcast es ir aportando estos granitos de arena en lo que podemos hacer, en aclarar ciertos criterios, el emitir opiniones, porque al final estas son opiniones y cada quien podrá tener una opinión o interpretación totalmente distinta y es completamente válido, ¿no? Que eso es lo bonito del derecho, ¿no? El Correcto. artículo tiene el texto, pero la interpretación que le demos cada uno de nosotros puede variar dependiendo del criterio de muchas cosas, ¿no? Entonces, pues desde ese punto de vista, agradecerle una vez más. Y Andrea, por favor. Claro que sí. Bueno, de hecho, muchas gracias, doctora, nuevamente por su participación, por compartirnos su conocimiento, las técnicas para resolver este nuevo dilema en el cual estamos los patrones. Vamos a publicar también, si nos lo permite, el link a lo mejor o el horario para su programa de radio para que también cualquier persona que esté escuchando este podcast y que esté interesado también pueda acercarse. También tienen contenido de seguridad social, lo cual es muy importante en este tema. Creo que seguridad social es uno de los temas un poco descuidados para todos nosotros y es importante también estar pendiente de eso. Pero bueno, muchísimas gracias, doctora. Sería todo en el episodio de hoy. Nos vemos en la siguiente emisión. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.